Era el 28 de marzo de 1993. Eran las 2:30 de la madrugada en los estudios de Wilmington, Carolina del Norte. El equipo de producción de The Crow llevaba semanas filmando en condiciones extremas, con luz artificial que imitaba la noche perpetua que la historia una escena de dolor, de horror, de una intensidad dramática que requería todo lo que Brandon tenía como actor. El actor Michael Massey apuntó con la pistola, disparó, y la bala que nadie debería haber podido disparar, la bala que según todos los protocolos de Brandon cayó. El equipo tardó un momento en reaccionar, porque la caída parecía demasiado perfecta, demasiado convincente. Porque Brandon Lee era exactamente eso, convincente. Y cuando entendieron que algo estaba mal, cuando vieron la sangre que no era atrezo, sino sangre real, ya habían pasado segundos que no se podían recuperar. Lo que ocurrió a continuación, las horas que siguieron a ese disparo, incluye una cadena de decisiones y de circunstancias que todavía hoy generan preguntas que no tienen respuesta completamente satisfactoria. Y hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. Brandon Lee fue trasladado de urgencia al New Hanover Regional Medical Center. Tenía una bala alojada en el abdomen. Los cirujanos trabajaron durante horas. 12 horas. 12 horas en que el corazón de Brandon siguió latiendo mientras los médicos intentaban reparar el daño que el proyectil había causado en su interior. Y durante esas 12 horas, en el exterior del hospital, su prometida Eliza Hatton esperaba, la mujer con quien iba a casarse 8 días después. La mujer por la que había hablado en entrevistas, con una ternura que sorprendía a los periodistas, acostumbrados a las respuestas calculadas de las estrellas jóvenes de Hollywood. Brandon Lee murió el 29 de marzo de 1993 a las 30 minutos de la tarde. Las heridas eran demasiado extensas, el daño irreversible, y el mundo del cine, que apenas estaba empezando a conocerle, que apenas estaba descubriendo la profundidad de lo que este joven podía dar, perdió en ese momento algo que no se puede cuantificar con facilidad. Pero para entender completamente lo que ocurrió ese día, hay que entender quién era Brandon Lee, no el personaje, no la imagen, no el hijo de Bruce Lee que trataba de salir de la sombra de su padre, el hombre real, con toda su complejidad, con todo su talento, con todos sus miedos y todas sus esperanzas. Y esa historia empieza mucho antes del set de The Crow. Empieza en un hospital de Oakland, California, el 1 de febrero de 1965. Bruce Lee y Linda Lee Caldwell celebraron el nacimiento de su primer hijo con la mezcla de alegría y de responsabilidad que acompaña a toda nueva vida. Brandon Bruce Lee llegó al mundo en un hogar que ya era, por la naturaleza de quienes eran sus padres, un lugar extraordinario. Bruce Lee no era todavía la leyenda global que se convertiría en los años siguientes, pero ya era alguien que entendía la disciplina, el trabajo y la filosofía de una manera que pocos de sus contemporáneos podían igualar. 8 años para recibir la noticia de que su padre, el hombre más impresionante que había conocido, el hombre cuya sombra sería a la vez un regalo y una carga durante el resto de su vida, había muerto. No en un accidente dramático, no en una batalla cinematográfica. En el apartamento de una actriz de Hong Kong, por una reacción al medicamento equivocado. La vida que termina de las maneras más inesperadas. Linda Lee regresó con sus 2 hijos, habló con honestidad sobre los conflictos internos,
sobre los momentos de duda, sobre la pregunta que probablemente nunca desaparece del todo cuando eres el hijo de alguien que cambió el mundo. ¿Qué soy yo aparte de su hijo? Crecer en Los Ángeles de los años 70 y 80 como hijo de Bruce Lee implicaba cosas concretas y cotidianas que iban más allá de la presión existencial. Implicaba que en cada nuevo colegio, en cada nuevo grupo de amigos, en cada nueva conversación con un adulto que descubría su apellido, el punto de referencia inmediato era siempre el mismo. Implicaba que cuando empezó a explorar las artes marciales, el estándar implícito con el que se le comparaba era un estándar que ningún ser humano vivo podría alcanzar. Bruce Lee no era solo un buen artista marcial. Era una figura que en la imaginación popular había adquirido dimensiones casi míticas. Brandon entrenó con Danny Inosanto, uno de los discípulos más cercanos y más respetados de su padre, uno de los maestros del Jeet Kune Do que Bruce Lee había desarrollado. Ese entrenamiento fue serio y profundo. Brandon adquirió una habilidad física real que no era simplemente el producto de haber heredado los genes del padre, sino de años de trabajo duro y disciplinado. Pero incluso con toda esa habilidad, la comparación era inevitable. Y la comparación era siempre una trampa, porque ninguna comparación con Bruce Lee podía terminar favorablemente para nadie, incluido el propio hijo de Bruce Lee. Lo que Brandon encontró en la actuación fue, en parte, una salida de esa trampa. En la actuación no era el hijo de Bruce Lee que intenta estar a la altura. Era un actor que desarrollaba su propio arte, que construía su propio conjunto de habilidades y de instrumentos expresivos. La actuación era un territorio donde el apellido Lee era un punto de partida, no un punto de llegada. Y eso, para alguien que había crecido sintiendo el peso de ese apellido en cada aspecto de su vida, fue una liberación real. La respuesta que Brandon fue construyendo a lo largo de los años fue compleja y multidimensional. Sí estudió artes marciales, sí aprendió el Jeet Kune Do que su padre había desarrollado. Sí tenía una habilidad física extraordinaria, que en parte era herencia genética y en parte era trabajo brutal y constante. Pero también estudió actuación en serio. En la Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York y después en el Emerson College en Boston. Leyó con voracidad. Desarrolló un interés genuino por la literatura, por la filosofía, por las ideas que van más allá del movimiento físico. Había en Brandon Lee una profundidad intelectual que los primeros papeles que consiguió en Hollywood no reflejaban del todo. Y entender esa profundidad es esencial para entender la magnitud de lo que se perdió cuando esa bala atravesó su cuerpo en Carolina del Norte. Los primeros trabajos de Brandon Lee en cine llegaron a finales de los años 80. Legacy of Rage, en 1986, una producción de Hong Kong que le permitió demostrar sus habilidades físicas y que lo conectó con la audiencia asiática que ya conocía y amaba a su padre. Laser Mission, en 1989. Showdown in Little Tokyo, en 1991, junto a Dolph Lundgren, una película que demostró su capacidad para sostener una pantalla junto a otro actor de presencia física imponente. Rapid Fire, en 1992, que muchos críticos consideran el mejor de sus primeros trabajos, la película que más claramente mostraba lo que Brandon podía hacer cuando el guión le daba algo con qué trabajar
más allá de la acción pura. En Rapid Fire hay escenas que en retrospectiva resultan reveladoras. Hay momentos en que Brandon Lee, que interpreta a un estudiante universitario que se ve arrastrado accidentalmente al mundo del crimen organizado, muestra una vulnerabilidad y una naturalidad que son completamente distintas de la imagen de la estrella de acción invencible. Hay humor, hay miedo real en los ojos del personaje. Hay la sensación de un actor que está buscando activamente algo más que lo que la categoría del género de acción le ofrece habitualmente. El director de Rapid Fire, Dwight Hutch Little, habló años después sobre trabajar con Brandon en esa película. Dijo que lo que más le impresionó no fue la habilidad física, aunque esa era innegable, sino la inteligencia con que Brandon abordaba cada escena, la cantidad de preguntas que hacía, la manera en que pensaba sobre los motivos de su personaje, sobre la psicología que había detrás de cada decisión. No era el tipo de trabajo que se espera de un actor de acción. Era el tipo de trabajo que se espera de alguien que quiere construir algo que dure. Películas de acción que usaban sus capacidades físicas, pero que raramente le daban espacio para mostrar lo que podía hacer como actor en el sentido más completo de esa palabra. Brandon era consciente de esas limitaciones. En entrevistas de la época, hablaba con una lucidez poco común en actores jóvenes sobre la diferencia entre ser una estrella de acción y ser un actor completo. Hablaba sobre querer hacer el tipo de trabajo que desafiara al espectador, que generara algo más que adrenalina, que tocara algo real en las personas que lo veían. No con arrogancia, no con desdén hacia las películas de acción que le habían dado su carrera inicial. Con una ambición artística honesta que sabía que todavía no había encontrado el vehículo adecuado. Y entonces llegó The Crow. El proyecto llegó a Brandon Lee en 1992. Basado en el cómic de James O'Barr, la historia de Eric Draven, un músico que regresa de la muerte para vengar el asesinato de él mismo y de su prometida, tenía una oscuridad poética que inmediatamente resonó con algo en Brandon. El guión tenía capas. El personaje tenía contradicciones. Y la historia, en su núcleo más profundo, era una historia de amor tan fuerte que no puede ser destruido ni por la muerte. Brandon Lee dijo que sí antes incluso de que las negociaciones contractuales estuvieran completadas. Dijo que sí porque sintió que ese papel era algo diferente de todo lo que había hecho antes. Algo que le permitiría mostrar la totalidad de lo que podía ofrecer como actor. Y quienes estuvieron en el set durante el rodaje describen un Brandon absolutamente entregado al personaje, trabajando con una intensidad y una profundidad que sorprendía incluso a quienes ya lo conocían. El director Alex Proyas describió a Brandon como alguien que había entendido a Eric Draven de una manera que iba más allá de lo técnico, que había encontrado en ese personaje algo que conectaba con sus propias experiencias de pérdida, con su propia relación con la muerte de un ser querido demasiado pronto. No en un sentido de catarsis calculada, sino en el sentido orgánico en que los mejores actores encuentran en sus personajes ecos de su propia humanidad. Y hay algo en la relación entre Brandon Lee y el personaje de Eric Draven que resulta difícil de analizar sin que se instale una incomodidad que no desaparece fácilmente, porque el personaje de Eric Draven muere violentamente antes de que la historia comience, y Brandon Lee
murió violentamente antes de que la película terminara. El rodaje de The Crow comenzó en enero de 1993 en Wilmington, Carolina del Norte. Las condiciones eran duras desde el principio. El presupuesto era ajustado para el tipo de producción que se había imaginado. El director y el equipo de producción trabajaban con recursos limitados y con plazos que no dejaban mucho margen para los imprevistos. Se rodaba fundamentalmente de noche, en localizaciones que incluían calles inundadas, edificios en ruinas, sets construidos con un trabajo extraordinario por el equipo de dirección artística, pero que añadían complejidad logística a cada jornada. El clima de Carolina del Norte durante ese invierno fue especialmente difícil. Lluvia constante, temperaturas que de noche bajaban hasta hacer el trabajo físico genuinamente complicado. El equipo técnico trabajaba en condiciones que habrían llevado a quejas justificadas en cualquier producción con un presupuesto más holgado. Y sin embargo, los testimonios de quienes estuvieron en ese set son consistentes en describir un ambiente de trabajo extraordinariamente comprometido, una sensación colectiva de que estaban haciendo algo que valía la pena. Esa sensación venía en gran parte de Brandon, de su energía, de su disposición a hacer lo que hubiera que hacer, de la manera en que se relacionaba con todos los miembros del equipo, independientemente de su posición en la jerarquía de la producción. Los maquilladores que le ponían la icónica pintura blanca y negra de Eric Draven cada mañana, proceso que podía llevar horas, describían a alguien que usaba ese tiempo de espera para hablar, para escuchar, para interesarse genuinamente por las personas que tenía delante. La pintura facial del personaje se convirtió en un elemento central de la identidad visual de la película. Esa máscara blanca con los rasgos negros que transformaba el rostro de Brandon en algo entre humano y espectral. Pero debajo de esa pintura, en cada escena, se podía sentir al actor. Se podía sentir a Brandon Lee, buscando la humanidad del personaje, más allá del aspecto sobrenatural, más allá de los elementos de cómic que la historia incluía. Brandon Lee llegaba al set cada día, dispuesto a darlo todo. Los miembros del equipo que trabajaron en esa producción han hablado consistentemente de alguien que nunca llegaba quejándose, que nunca exigía tratamiento especial, que se integraba con naturalidad en el ritmo colectivo del rodaje, que hacía sus propias escenas de acción con una habilidad que dejaba sin palabras a los coordinadores de dobles, que en las escenas dramáticas encontraba una vulnerabilidad que era completamente inesperada para quienes solo le conocían por sus trabajos anteriores. Eliza Hutton, su prometida, visitaba el set con frecuencia. La boda estaba planeada para el 6 de abril de 1993, apenas días después de que se esperaba completar el rodaje. Toda la energía del equipo, incluida la de Brandon, apuntaba hacia ese final doble, el final de la película y el comienzo de una nueva etapa en su vida personal. Había una sensación en el set, según varios testimonios, de que algo importante estaba a punto de ocurrir, que esa película sería el punto de inflexión en la carrera de Brandon, que el mundo estaba a punto de descubrir quién era realmente. Pero hay algo que ocurrió semanas antes del accidente que algunos miembros del equipo recordaron después con una inquietud que no sabían muy bien cómo procesar. Algo que en el momento parecía anecdótico,
pero que a la luz de lo que pasó después adquiere una dimensión diferente y perturbadora. Semanas antes de la noche del 28 de marzo, Brandon Lee había tenido una conversación con periodistas durante una entrevista de prensa para la película. Le habían preguntado cómo hacían frecuentemente los periodistas que cubrían a hijos de figuras legendarias sobre la muerte de su padre, sobre la posibilidad de que hubiera algún tipo de maldición en el apellido Lee. Era el tipo de pregunta que los tabloides adoraban, pero que en boca de Brandon, en ese momento específico, tomó una dirección que nadie esperaba. Brandon respondió sin evasivas. Habló sobre la muerte de su padre con una serenidad que impresionó al periodista. Dijo que había aprendido a pensar en la muerte no como algo que evitar, sino como parte de la experiencia de estar vivo. Cito al escritor Paul Bowles, diciendo algo que se ha repetido muchas veces desde entonces, que porque no creemos que la muerte sea real, le negamos a la vida su belleza más profunda. Que sólo cuando aceptamos que somos mortales, podemos vivir de verdad. Era una reflexión filosófica de alguien que claramente había pensado mucho sobre estas cosas, de alguien que había perdido a su padre a los 8 años y que había tenido que encontrar la manera de integrar esa pérdida en su manera de entender el mundo. Pero a la luz de lo que ocurrió semanas después, esas palabras adquieren un peso que resulta difícil de describir. La investigación del accidente del 28 de marzo reveló una cadena de fallos de seguridad que resulta increíble cuando se analiza en detalle. El protocolo estándar en las producciones cinematográficas establece que las armas de fuego utilizadas en rodaje pueden ser de 3 tipos: armas de atrezo, que no disparan nada; armas modificadas, que solo pueden disparar cartuchos de fogueo; o armas reales preparadas específicamente para su uso en el plato con supervisión de un armero certificado. En todos los casos, el armero es responsable de revisar el arma antes de cada disparo y de garantizar que no hay proyectiles reales en la recámara. En The Crow, el armero de la producción era una persona con experiencia limitada para el tipo de trabajo que requería esa película. Ese punto es importante, no porque sea la causa única del accidente, sino porque es el primer eslabón de una cadena de errores que en condiciones normales no debería haber podido ocurrir. Y lo que la investigación descubrió sobre la bala que mató a Brandon Lee es algo tan extraordinariamente improbable que los investigadores tardaron tiempo en entender exactamente cómo había ocurrido. Escucha esto con atención. Semanas antes del accidente, se había filmado una escena diferente en la que se usó la misma pistola. En esa escena, el arma necesitaba aparecer cargada con balas reales para que se viera bien en cámara. Se insertaron cartuchos reales en el revólver para esa toma de primer plano. Hasta ahí, algo que se hace con cierta frecuencia en las producciones cinematográficas, siguiendo protocolos específicos. El problema fue lo que ocurrió a continuación. Cuando se terminó esa escena, los cartuchos reales debían ser retirados y verificados uno a uno. En ese proceso, uno de los cartuchos aparentemente no fue disparado, sino simplemente manipulado de alguna manera que hizo que la punta del proyectil se separara del cartucho y quedara alojada dentro del cañón de la pistola. Un proyectil de 44 milímetros, dentro del cañón, sin que nadie lo notara. Semanas después, cuando llegó el momento de filmar la escena en que Michael Massey apuntaba a Brandon Lee, el armero preparó el arma con cartuchos de fogueo.
Un cartucho de fogueo no tiene proyectil. Solo tiene pólvora que genera el destello y el sonido del disparo. Es completamente seguro en condiciones normales. Pero en condiciones normales, el cañón está vacío. Cuando Michael Massey apretó el gatillo, la pólvora del cartucho de fogueo impulsó el proyectil que llevaba semanas alojado en el cañón, con suficiente fuerza para atravesar el abdomen de Brandon Lee desde varios metros de distancia. La probabilidad de que esa cadena específica de eventos ocurriera es estadísticamente ínfima. Un proyectil separado de su cartucho, alojado en el cañón, sin que ninguna de las revisiones previas lo detectara, esperando semanas hasta que llegara la escena equivocada, en el momento equivocado. Cada uno de esos elementos por separado era improbable. Todos juntos resultaron letales. Pero hay algo más en esta historia que la investigación no llegó a responder de manera definitiva, y es la pregunta sobre quién era responsable y por qué nadie fue nunca procesado penalmente por la muerte de Brandon Lee. La investigación policial que siguió al accidente concluyó que fue un accidente. Nadie fue arrestado. Nadie fue juzgado. El armero de la producción, cuya negligencia estaba en el origen de la cadena de fallos, no enfrentó cargos penales. Michael Massey, el actor que había apretado el gatillo, vivió con ese peso durante el resto de su vida. Habló en una sola entrevista pública sobre el accidente, años después, describiendo el impacto que había tenido en su vida. La incapacidad de mirar atrás sin que el horror de ese momento regresara. Murió en 2016 de cáncer de estómago, sin haber superado nunca completamente lo ocurrido aquella madrugada. La decisión de no presentar cargos se basó en la determinación de que la muerte había sido el resultado de una cadena de accidentes sin intención criminal de nadie. Desde el punto de vista estrictamente legal, esa conclusión puede ser defendible. Desde el punto de vista de la familia de Brandon Lee, de Elisa Hutton, de todos los que lo amaban, es comprensible que esa conclusión no produjera ni alivio ni justicia, solo el silencio que deja el vacío de lo irreversible. La familia Lee presentó una demanda civil contra la productora de la película. El acuerdo, cuya cantidad exacta nunca fue divulgada, se alcanzó antes de que el caso llegara a juicio. Se implementaron nuevas regulaciones en la industria del cine sobre el uso de armas de fuego en los sets de rodaje. Regulaciones que en otro contexto, aplicadas en otra producción, podrían haber salvado la vida de Brandon Lee. Regulaciones que llegaron demasiado tarde para él, pero que probablemente han evitado otras tragedias desde entonces. Y ahora hay que hablar de algo que casi nadie menciona cuando se cuenta la historia del accidente. Hay que hablar de lo que ocurrió con Elisa Hutton, la mujer que esperaba casarse con Brandon 8 días después de su muerte, y de cómo esa historia de amor, que terminó de la manera más brutal posible, dejó marcas que ningún tiempo puede borrar del todo. Elisa Hutton y Brandon Lee se habían conocido en 1991, durante el rodaje de Rapid Fire. Elisa trabajaba en la producción como coordinadora. Brandon era el protagonista. El encuentro generó algo que ambos describieron en distintas ocasiones como inmediato y absolutamente real. No el flechazo de película que se convierte en nada, sino el tipo de conexión que produce una reorientación completa de la vida, en que de repente hay un antes y un después,
y el antes ya parece incompleto. Se comprometieron, planearon la boda, encontraron una casa, construyeron juntos la imagen de un futuro que incluía los proyectos que Brandon tenía en mente después de The Crow, que incluía hijos a quienes quería, que incluía una vida compartida con alguien que lo conocía de verdad, no al actor ni al hijo de Bruce Lee, sino al hombre que había debajo de todo eso. En las entrevistas que Brandon dio durante el rodaje de The Crow, cuando los periodistas le preguntaban sobre Eliza, la respuesta era siempre la misma en su fondo, aunque variara en su forma. Que era la persona con quien quería pasar su vida. Que la familia que estaban construyendo juntos era lo más importante que tenía. Que las películas, la carrera, la fama, todo eso era secundario en comparación con lo que sentía cuando estaba con ella. Eliza Hutton estuvo junto a Brandon en el hospital durante aquellas 12 horas de cirugía. Y cuando los médicos salieron con la noticia que cambiaba todo, cuando el mundo de Eliza se fracturó en un antes y un después que ella no había elegido, tuvo que encontrar la manera de seguir adelante desde uno de los puntos de partida más devastadores que se pueden imaginar. No habló públicamente durante años. Mantuvo un silencio que en los círculos de Hollywood era interpretado de distintas maneras, pero que en realidad era simplemente el silencio de alguien que procesa un dolor que no tiene palabras adecuadas y que no tiene ninguna obligación de compartirlo con el mundo. Solo décadas después, cuando se cumplieron importantes aniversarios de la muerte de Brandon, habló brevemente en algunas ocasiones, para hablar de él no como tragedia, sino como persona, como el hombre que amaba, como alguien que merece ser recordado más allá del accidente que le quitó la vida. Pero la historia de The Crow no termina con la muerte de Brandon Lee. Termina, o quizás debería decirse continúa, con lo que el equipo de producción decidió hacer con la película. Y esa decisión, como tantas otras cosas en esta historia, fue a la vez inevitable y dolorosa. Cuando Brandon Lee murió, la película estaba aproximadamente al 80% completada. Las escenas más importantes habían sido filmadas. Las que faltaban eran las que técnicamente podían completarse de otras maneras. La productora, después de un período de luto y de deliberación, decidió terminar la película. Para las escenas que faltaban, se usaron técnicas que en 1993 estaban en sus primeras fases de desarrollo. Dobles, técnicas de edición y, en algunos casos, efectos digitales que por los estándares actuales parecen primitivos, pero que para su época representaban lo más avanzado disponible. El resultado fue una película que en su mayor parte es el trabajo de Brandon Lee en toda su profundidad y toda su capacidad, con solo un porcentaje pequeño de sus escenas completadas de otras maneras. The Crow se estrenó en mayo de 1994, un año después de la muerte de Brandon, y el mundo la recibió con una mezcla de admiración genuina por el trabajo que Brandon había conseguido construir y de duelo por lo que esa actuación revelaba sobre todo lo que ese actor podía haber dado al cine. La película recaudó más de $50 millones contra un presupuesto de 15 millones. Fue un éxito crítico y comercial, y generó algo más que dinero. Generó una cultura propia, un culto que todavía existe décadas después, comunidades de fans que encuentran en esa historia oscura y poética sobre el amor que sobrevive a la muerte algo que les habla de maneras que van más allá del entretenimiento.
Hay algo en la audiencia que The Crow encontró desde sus primeras semanas en los cines que merece atención. No fue la audiencia convencional del cine de acción la que la convirtió en fenómeno cultural. Fue un público más amplio, más diverso, que reconoció en esa película algo diferente. Adolescentes que se sentían incomprendidos, personas que habían perdido a alguien que amaban, gente que encontraba en la oscuridad visual y emocional de la historia una honestidad que otras películas del género no tenían. The Crow conectó con la experiencia del duelo de una manera que pocas películas habían conseguido antes, y lo hizo desde un género, el de acción y superhéroes, que raramente se atreve a ir a esos lugares. La banda sonora de la película fue también un elemento central de su impacto cultural. Con canciones de Nine Inch Nails, The Cure, Rage Against the Machine, Violent Femmes y muchos otros artistas que en 1994 definían una cierta sensibilidad cultural, el álbum vendió millones de copias y se convirtió en uno de los documentos musicales más representativos de esa época. La música y la película se alimentaban mutuamente, creando una experiencia total que iba mucho más allá de las 2 horas de proyección. En los años siguientes, The Crow generó una secuela en 1996, The Crow, City of Angels, que fue recibida con mucha menos entusiasmo. Luego, una serie de televisión. Luego, otros proyectos de menor alcance. Ninguno de ellos consiguió replicar lo que la película original había creado. Porque lo que la película original tenía que esas continuaciones no podían replicar era a Brandon Lee. La actuación de Brandon Lee en The Crow es, según muchos críticos y cinéfilos que la han analizado con detenimiento, una de las actuaciones más impresionantes que se pueden ver en el cine de acción de los años 90. Y esa valoración no está contaminada por el romanticismo póstumo, sino fundamentada en algo que se puede ver en cada escena de la película. Eric Draven es un personaje que vive en la intersección del dolor y del amor. Un hombre que ha sido destruido y que sin embargo sigue siendo reconociblemente humano, que lleva la muerte sobre su piel y sin embargo siente, recuerda, sufre de una manera completamente real. Y Brandon Lee encontró en ese personaje algo que ningún otro actor que hubiera sido considerado para el papel podría haber encontrado de la misma manera: una comprensión visceral de lo que significa perder a alguien y seguir teniendo que vivir en ese mundo de pérdida. Hay escenas en la película que resultan difíciles de ver, no por su violencia, aunque la haya, sino por la vulnerabilidad que Brandon muestra en ellas. Momentos en que Eric Draven recuerda a su prometida asesinada con una ternura y un dolor que se sienten completamente reales. Y la pregunta inevitable que esas escenas generan es hasta qué punto Brandon Lee estaba actuando y hasta qué punto estaba accediendo a algo genuinamente suyo, algo nacido de años de cargar con la pérdida de su padre, de crecer con una ausencia en el centro de su vida. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí podemos ver es el resultado, y el resultado es extraordinario. Y aquí es donde hay que hablar de algo que tiene que ver con el apellido Lee y con las coincidencias que rodean las vidas y muertes de Bruce y Brandon, que durante décadas han alimentado conversaciones sobre maldiciones, sobre destinos, sobre si hay algo en ese apellido que atrae la tragedia de maneras que la razón ordinaria no puede explicar completamente.
Bruce Lee murió a los 32 años, en el apogeo de su carrera, justo cuando estaba a punto de alcanzar el reconocimiento global que había buscado durante toda su vida profesional. Brandon Lee murió a los 28 años, en el umbral de lo que prometía ser el gran salto de su carrera, a 8 días de la boda que iba a cambiar su vida personal. Padre e hijo, ambos en el momento más prometedor de sus respectivas vidas. Ambos sin señales previas de que algo malo estuviera por ocurrir. Ambos en circunstancias que mezclaban lo inverosímil con lo ordinario. La palabra maldición es una que los racionalistas rechazan con razón. Las maldiciones no existen en ningún sentido, literal o verificable. Pero hay algo en la coincidencia de esas dos vidas y esas dos muertes que resulta difícil de descartar completamente como mera estadística, que invita a una reflexión más profunda sobre la fragilidad de la existencia, sobre cómo algunas familias parecen concentrar en su historia una cantidad de pérdida desproporcionada, sobre lo que eso significa para quienes sobreviven. Linda Lee Caldwell perdió primero a su marido y 20 años después a su hijo. Shannon Lee, la hermana de Brandon, perdió a su padre cuando era una niña y a su hermano cuando tenía 22 años. Son heridas que no tienen cura completa. Son ausencias que se quedan para siempre en el espacio que deberían ocupar las presencias que se fueron. Shannon Lee ha hablado en varias ocasiones a lo largo de los años sobre su hermano. Ha dicho que Brandon era alguien que encontraba alegría en las cosas simples, que tenía un sentido del humor que sorprendía a quienes solo le conocían por sus papeles de acción, que era el tipo de hermano que escuchaba de verdad. Y ha dicho también que el duelo por Brandon fue diferente del duelo por su padre, no más grande ni más pequeño, sino diferente en su naturaleza, marcado por la brutalidad específica de perder a alguien en plena juventud, con toda la vida por delante, en el momento en que estaba a punto de casarse y de iniciar el capítulo más pleno de su existencia. Hay algo en la historia de Brandon Lee que tiene que ver con el tiempo que no tuvo, y explorar ese tiempo imaginario, ese futuro que nunca ocurrió, es un ejercicio que resulta a la vez imposible y necesario para entender completamente lo que el cine y el mundo perdieron. Si Brandon Lee hubiera vivido, The Crow habría sido el lanzamiento de una carrera diferente, más rica, más multidimensional que la que los papeles de acción de sus primeros años sugerían. Los directores que trabajaron con él hablan de alguien que estaba al borde de transformarse en algo más grande y más complejo que la categoría de estrella de acción. Alex Proyas, el director de The Crow, ha dicho en distintas ocasiones que Brandon Lee era el tipo de actor que con el material adecuado podía haber hecho cualquier cosa. Que su habilidad física era solo la capa exterior de una capacidad actoral que en The Crow apenas empezaba a mostrarse. ¿Qué películas habría hecho? ¿Qué personajes habría construido con 20, 30 años más de trabajo y de experiencia? Habría encontrado los directores, los guionistas, los proyectos que le permitieran explorar la totalidad de lo que podía ofrecer. No hay manera de saberlo, solo sabemos lo que dejó. Y lo que dejó es suficiente para imaginar que la respuesta a esas preguntas habría sido extraordinaria. Se habría casado con Eliza Hutton, probablemente habrían tenido hijos, habría construido la familia que describía en sus entrevistas
con esa ternura tan poco habitual en actores jóvenes de Hollywood. Habría continuado el legado de su padre, no imitándolo sino expandiéndolo, encontrando su propio camino dentro de una tradición familiar extraordinaria. Nada de eso ocurrió. Una bala que no debía existir, en un cañón que nadie revisó bien, disparada en una escena de ficción que se convirtió en algo real. Así de arbitrario, así de definitivo. Pero hay algo que sí ocurrió, algo que es real e indiscutible, y es la manera en que la memoria de Brandon Lee ha permanecido viva durante décadas, de maneras que ningún estudio de marketing podría haber diseñado. El culto a The Crow es uno de los fenómenos más duraderos y más genuinos de la cultura popular de los últimos 30 años. No el tipo de fandom que se mantiene artificialmente con nuevas entregas y secuelas, aunque esas también existieron, sino el tipo de conexión real que genera una obra que toca algo verdadero en las personas. La historia de Eric Draven, del amor que sobrevive a la muerte, de la justicia que llega aunque llegue demasiado tarde, ha resonado con generaciones de espectadores que encontraron en esa película algo que otras no les daban. Y en el centro de todo ese fenómeno está la actuación de Brandon Lee, su presencia física extraordinaria, su vulnerabilidad emocional inesperada, su capacidad de hacer que un personaje, que literalmente vuelve de la muerte, se sienta completamente humano. Es una actuación que con el paso del tiempo no ha envejecido, que sigue siendo extraordinaria cuando se ve hoy, 30 años después. La película generó secuelas, series de televisión, cómics adicionales, una franquicia que continúa de distintas formas hasta hoy. En el año 2024 se estrenó un remake de The Crow, con Bill Skarsgård en el papel de Eric Draven. Y más allá de los méritos propios de esa nueva versión, lo que la respuesta del público reveló fue hasta qué punto la película original, la de Brandon Lee, tiene un lugar especial en la memoria colectiva que ninguna nueva versión puede ocupar de la misma manera. Porque esa película no es solo una historia de un personaje ficticio que vuelve de entre los muertos. Es también, inevitablemente, un documento de la vida y del talento de un hombre real que murió demasiado pronto. Cada vez que alguien ve The Crow, está viendo a Brandon Lee vivo, moviéndose, actuando, siendo. Y eso es algo que el tiempo no puede quitarle. Las regulaciones que se implementaron en la industria del cine después de la muerte de Brandon Lee fueron significativas. La Screen Actors Guild, el sindicato de actores de Hollywood, actualizó sus protocolos sobre el uso de armas de fuego en rodaje. Los estudios revisaron sus procesos de supervisión de seguridad en los sets. Se volvió obligatorio, en muchas producciones, que las armas de fuego, incluso las de atrezo, fueran revisadas por armeros certificados antes de cada toma y al final de cada jornada. Se instauró la práctica de que el arma debía ser inspeccionada no solo por el armero, sino también por el director, y en muchos casos por el actor que la utiliza, creando una cadena de responsabilidad que en teoría hace imposible que una situación como la del set de The Crow se repita. En teoría. Porque como el accidente en el set de Rust, en 2021, demostró de manera brutal, la existencia de regulaciones no garantiza su cumplimiento. Y cada vez que se produce un accidente con armas en un set de rodaje, el nombre de Brandon Lee vuelve a ser pronunciado como recordatorio de que la seguridad no puede ser un trámite burocrático, sino una práctica diaria, constante, sin excepciones. Y aquí necesito detenerme en algo
que pocas narrativas sobre Brandon Lee mencionan con suficiente atención, y es la relación entre él y el legado de su padre en sus últimos años de vida. Porque esa relación era mucho más compleja y más rica de lo que la versión simplificada suele mostrar. Durante mucho tiempo, la narrativa pública sobre Brandon Lee fue la del hijo de la sombra, el joven que intentaba escapar de la leyenda de Bruce Lee y construir algo propio. Y hay verdad en esa narrativa. La presión de ese apellido era real. Los periodistas que siempre querían hablar de su padre cuando Brandon quería hablar de su trabajo eran reales. La necesidad de demostrar que era alguien por sí mismo era real. Pero hay algo en la personalidad de Brandon Lee, fuera de las cámaras, que merece atención específica, porque contradice la imagen unidimensional del actor de acción que Hollywood tiende a construir alrededor de los que trabajan en ese género. Brandon era un lector voraz. Su biblioteca personal incluía filosofía, literatura clásica, poesía. Había leído a los estoicos con la misma atención que había dedicado a los textos de artes marciales que su padre le había legado. Conocía a Nietzsche, a Camus, a los existencialistas que habían pensado con más profundidad sobre el significado de la existencia humana. Esa formación intelectual se notaba en las entrevistas que concedió a lo largo de su carrera. No era el tipo de respuestas que se aprenden en un media training. No eran los lugares comunes sobre la importancia del trabajo duro y el seguir los sueños que caracterizan a tantas entrevistas con actores jóvenes. Eran reflexiones genuinas, a veces incómodas en su honestidad, sobre la complejidad de crecer con ese apellido, sobre la relación entre la vida y la muerte, sobre lo que significa amar a alguien de verdad. Tenía también un sentido del humor que sorprendía a quienes le conocían solo a través de sus papeles de acción. Era capaz de reírse de sí mismo con una facilidad que es rara en el Hollywood, donde el ego de las estrellas es con frecuencia una armadura que se construye para sobrevivir. Bromeaba sobre la imposibilidad de escapar del legado de su padre. Bromeaba sobre las preguntas de los periodistas, que invariablemente volvían siempre al mismo lugar. Tenía la capacidad de transformar lo que podría haber sido amargura en algo más ligero, más manejable, más humano. Esa capacidad para la ligereza, para el humor, para no tomarse a sí mismo demasiado en serio, era probablemente uno de los rasgos que más amaba Eliza Hutton de él. En las pocas ocasiones en que Eliza ha hablado sobre Brandon, ha mencionado invariablemente esa dimensión de su personalidad. La manera en que conseguía que el mundo pareciera menos pesado cuando estaba con él. La manera en que el humor y la profundidad coexistían en él sin contradicción, como si fueran naturalmente dos expresiones de la misma manera de entender la vida. Pero hay una capa de la historia que esa narrativa simplificada omite, y es que Brandon Lee, en sus últimos años, había llegado a una relación con el legado de su padre, que era más tranquila, más integrada, más en paz consigo misma que la que había tenido en su juventud. Había dejado de vivir la herencia de Bruce Lee como una sombra que oscurecía su propio camino, y había empezado a verla como algo que también le pertenecía, como una parte de su identidad que podía honrar, sin que eso significara cancelar todo lo demás que era. Había empezado a estudiar en profundidad la filosofía de su padre, el Jeet Kune Do, no solo como sistema de artes marciales, sino como manera de pensar, como enfoque ante la vida. Había hablado con su madre sobre su padre,
de maneras que en su adolescencia y su juventud no había podido o no había querido hacer. Y había llegado a algo que la gente que lo conoció en sus últimos años describe como una serenidad que antes no tenía, una aceptación de toda la complejidad de quién era. Era el hijo de Bruce Lee, era también Brandon Lee. Ambas cosas al mismo tiempo, sin conflicto, sin necesidad de elegir entre una identidad y la otra. Y esa integración, ese momento de llegada a un lugar más completo y más tranquilo consigo mismo, coincidió con el período en que filmó The Crow y con los planes de boda que tenía con Elisa. Como si distintas partes de su vida hubieran llegado al mismo tiempo a un punto de madurez, de completitud, de estar listo para lo que venía. Y no puedo evitar pensar, aunque pensarlo sea doloroso, que Brandon Lee murió en uno de los mejores momentos de su vida. No en el sentido de que eso lo haga menos terrible o menos injusto, sino en el sentido de que no murió en un momento de crisis ni de pérdida ni de derrota. Murió cuando todo estaba llegando, cuando el trabajo, el amor, la paz interna, todo apuntaba en la misma dirección. El armero que no revisó bien el arma nunca será olvidado por lo que no hizo esa noche. Los productores que permitieron que los protocolos de seguridad se relajaran por las presiones del presupuesto y del calendario cargaron con esa responsabilidad de maneras que no todos ellos han reconocido públicamente. La industria del cine tardó demasiado en implementar las reformas que el accidente hizo evidentes. Y sin embargo, 30 años después, cuando uno se sienta a ver The Crow, cuando ve a Brandon Lee moverse por esa ciudad oscura y lluviosa, con una presencia que llena la pantalla, cuando escucha las escenas en que habla de su personaje con una profundidad que pocos actores de su generación habrían podido sostener, lo que siente no es solo tristeza, siente también gratitud, por lo que sí dejó, por las escenas que sí se filmaron, por la actuación que sí existe, completa, disponible, 30 años después de que la persona que la creó dejara de existir. Hay una escena en The Crow que muchos fans de la película identifican como la más poderosa de toda la obra. Y conocer el contexto en que fue filmada, saber lo que Brandon Lee estaba viviendo en esos días, lo que estaba sintiendo, añade a esa escena una dimensión que la convierte en algo más que cine. Es la escena en que Eric Draven, el personaje de Brandon, toca la guitarra en su apartamento destruido y los recuerdos de su prometida asesinada aparecen y desaparecen a su alrededor como fantasmas de todo lo que pudo haber sido. No hay violencia en esa escena. No hay acción. Hay solo un hombre sentado con una guitarra, rodeado de ausencia, tocando para una persona que ya no puede escucharle. Brandon Lee filmó esa escena semanas antes de su muerte. Estaba comprometido con Eliza Hutton. Tenía la boda planeada para 8 días después de cuando terminara el rodaje. Estaba en un punto de su vida en que el amor que sentía por esa mujer era algo tan concreto y tan real que podía casi tocarlo. Y aún así, en esa escena, encontró algo que está más allá de la experiencia directa. Encontró la resonancia de una pérdida que él conocía desde los 8 años, cuando su padre murió, y el mundo se reorganizó en torno a una ausencia. Encontró el dolor universal de querer a alguien que ya no está, y lo puso en pantalla de una manera que décadas después sigue haciendo que los espectadores se queden en silencio. Cuando se ve esa escena hoy, sabiendo lo que sabemos sobre lo que le ocurrió a Brandon Lee semanas después, es casi imposible no sentir el peso de la ironía.
el personaje llora a su prometida muerta, y el actor que lo interpreta está a semanas de morir, dejando a su propia prometida en el mismo tipo de duelo. La vida imitando al arte de maneras que nadie habría elegido. Y ahora hay que hablar de algo que muy pocas personas mencionan cuando cuentan esta historia, y es lo que ocurrió después del funeral, el lugar donde Brandon Lee fue enterrado, y lo que ese lugar dice sobre la historia completa de la familia Lee. Brandon Lee fue enterrado en el cementerio Lakeview, en Seattle, Washington. No en Los Ángeles, donde había construido su carrera. No en Hong Kong, donde había nacido el legado de su padre. En Seattle, junto a Bruce Lee, padre e hijo, reunidos en la misma tierra. Dos personas cuyas vidas habían estado separadas por la muerte prematura de Bruce, cuando Brandon tenía apenas 8 años, y que ahora descansaban juntas en un cementerio de Seattle que se ha convertido, décadas después, en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. Hay algo profundamente simbólico en ese detalle. Brandon pasó gran parte de su vida navegando la complejidad de ser el hijo de Bruce Lee, gestionando la presencia omnipresente de su padre en la cultura popular, mientras intentaba construir su propia identidad. Y al final, su descanso último llegó junto al hombre cuya sombra había sido parte de su vida entera. Las tumbas de Bruce y Brandon Lee reciben visitantes constantemente. Flores, cartas, objetos que los fans dejan como testimonios de lo que esas dos vidas significaron para ellos. Es una de las costumbres más consistentes del fandom de ambas figuras, que en muchos casos se superpone perfectamente. Personas que llegaron a Brandon a través de Bruce, o que llegaron a Bruce a través de Brandon, y que sienten una conexión con ambos que trasciende la admiración por el talento artístico. Shannon Lee, la hermana de Brandon, ha visitado esas tumbas en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Ha hablado en entrevistas sobre lo que significa para ella ese lugar, ese espacio donde están los dos hombres de su familia que partieron demasiado pronto. No con la teatralidad del duelo público, sino con la serenidad de quien ha aprendido a llevar la pérdida sin que te aplaste. Con la claridad de quien entiende que la memoria de los que amamos puede ser fuente de fortaleza, además de fuente de tristeza. Y hay un último elemento de esta historia que necesita ser contado, porque cierra un círculo que de otro modo quedaría abierto de una manera que no haría justicia a todo lo que Brandon Lee fue y todo lo que su historia representa. Porque la historia de la familia Lee es en muchos sentidos la historia de unas personas extraordinarias que aprendieron a vivir con pérdidas que habrían quebrado a muchos. Linda Lee Caldwell había perdido ya a Bruce. Había criado sola a sus 2 hijos. Había gestionado el legado de su marido con una inteligencia y una dedicación que habían preservado la obra de Bruce Lee para las generaciones futuras. Había visto a Brandon crecer, encontrar su camino, convertirse en el hombre que era. Había esperado con emoción la boda con Elisa, la posibilidad de nietos, la continuación de esa familia que había construido con tanto esfuerzo desde la muerte de Bruce, y de nuevo la llamada que ningún padre o madre debería recibir, de nuevo el hospital, de nuevo la espera que no termina bien, de nuevo la reconstrucción de una vida desde la pérdida. Linda Lee habló en pocas ocasiones sobre la muerte de Brandon. Cuando lo hizo, fue con una dignidad y una serenidad que impresionaban. No con la serenidad de quien no siente, sino con la de quien ha aprendido que el dolor no desaparece
pero que tampoco tiene que consumirte entero. Que hay formas de seguir, de honrar a los que se fueron, de continuar haciendo que su memoria tenga presencia en el mundo. Shannon Lee, la hermana de Brandon, ha llevado el apellido familiar con una conciencia clara de todo lo que implica. Ha dirigido la Fundación Bruce Lee durante años, asegurándose de que el legado de su padre se preserve y se transmita con fidelidad y con inteligencia. Y en ese trabajo, que incluye la preservación de la memoria de Brandon, ha construido algo que es a la vez un homenaje y una forma de seguir adelante. En los años recientes han surgido conversaciones sobre si la historia de Brandon Lee debería contarse de maneras más completas, sobre si el accidente que terminó su vida ha eclipsado injustamente la obra que dejó, sobre si The Crow debería ser recordada primero como una gran película y solo después como una tragedia. Esa conversación tiene sentido. Brandon Lee era más que su manera de morir. Era un actor de talento genuino, un hombre de profundidad intelectual notable, un hijo y un hermano y un prometido cuya vida tenía valor y significado mucho más allá del accidente que la terminó. Y la tendencia de la cultura popular a definirlo fundamentalmente por esa muerte, por la bala y el set y el hospital de Wilmington, hace un flaco favor a la complejidad de quién era. Al mismo tiempo, es imposible y probablemente deshonesto separar completamente la obra de las circunstancias de su creación. The Crow es una película extraordinaria. Es también la última obra de un artista que murió mientras la hacía. Ambas cosas son verdad. Ambas coexisten. Y el espectador que ve la película sabiendo ambas cosas ve algo diferente, algo más rico y más complejo que quien la ve sin ese contexto. Y hay algo más, algo que en los últimos años ha vuelto a poner el nombre de Brandon Lee en los titulares de una manera que ninguno de sus seres queridos podría haber anticipado. En octubre de 2021, en el set de la película Rust, en Nuevo México, el actor Alec Baldwin disparó una pistola de atrezo que supuestamente estaba vacía durante un ensayo de una escena. La directora de fotografía, Halyna Hutchins, murió por el disparo. El director Joel Souza resultó herido. Las similitudes con lo que le ocurrió a Brandon Lee en 1993 eran imposibles de ignorar. Un set cinematográfico, un arma de fuego supuestamente segura, un disparo que no debía poder matar a nadie, una muerte real. La misma cadena de fallos de seguridad, de protocolos ignorados, de presupuestos ajustados que llevan a compromisos que no deberían hacerse, y la pregunta que muchos hicieron, la pregunta que la familia Lee y los fans de Brandon Lee hicieron con una amargura completamente comprensible, fue: ¿cómo es posible que 28 años después del accidente de Brandon Lee, con todas las regulaciones que se implementaron como respuesta a aquella tragedia, una persona pudiera morir de la misma manera en un set de Hollywood? No hay una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Hay solo la constatación de que las regulaciones, por bien intencionadas que sean, no se implementan solas, que requieren personas dispuestas a hacer el trabajo con el rigor que merece. Que los accidentes que ocurrieron en 2 sets de rodaje separados por casi 3 décadas no son coincidencias, sino síntomas de una cultura de producción que en demasiadas ocasiones prioriza la velocidad y el presupuesto sobre la seguridad de las personas que están haciendo el trabajo. Y en medio de esa conversación sobre la tragedia de Rust, el nombre de Brandon Lee
volvió a ser pronunciado por millones de personas que quizás no lo habían pensado en años. Y con ese retorno a la conversación pública, llegó también, inevitablemente, el retorno a la pregunta que su historia siempre genera. ¿Qué habría pasado si hubiera vivido? No lo sabremos nunca. Pero hay algo que sí sabemos. Sabemos que Brandon Lee, en los 28 años que tuvo, construyó algo real. Una actuación que 30 años después todavía impresiona. Una manera de ser en el mundo que quienes le conocieron recuerdan con amor y con gratitud. Una historia de amor con Eliza Hutton que, aunque no llegó a la boda planeada, fue real en cada momento que existió. Sabemos también que dejó un vacío específico. No el vacío genérico que deja cualquier muerte prematura, sino el vacío particular de alguien cuyo talento estaba justo en el punto de despegar hacia algo más grande. El tipo de vacío que solo se puede sentir cuando uno ve The Crow y entiende lo que esa actuación prometía y lo que el cine nunca llegó a recibir. Hay algo en la historia de Brandon Lee que es específicamente doloroso para quienes aman el cine y lo que el cine puede ser en sus mejores momentos. Porque los mejores momentos del cine son los que capturan algo de la experiencia humana de una manera que ningún otro arte puede capturar de la misma manera. Y Brandon Lee, en The Crow, capturó algo real sobre el amor y la pérdida que debería haber tenido décadas más de oportunidades para explorar. Quiero que pienses en algo mientras llegamos al final de esta historia. Quiero que pienses en lo que significa vivir el momento en que estás. No de manera grandilocuente, no con la presión de hacer cada instante trascendente, sino simplemente con la conciencia de que lo que tienes ahora es lo que tienes. Brandon Lee vivió sus 28 años con intensidad. Amó a Eliza Hutton sin reservas. Se entregó a su trabajo con todo lo que tenía. Encontró en sus últimos meses una paz con su historia familiar que le llevó tiempo conseguir, y murió en el mejor momento de su vida, en el sentido en que se puede decir eso sobre alguien sin que sonara a consuelo barato, sino a verdad extraída de los hechos. No eligió morir. Nadie elige eso. Pero lo que había construido hasta ese momento, el hombre que era, el amor que sentía, el trabajo que había hecho y que todavía podemos ver, eso no fue pequeño. No fue una promesa incumplida solamente. Fue también algo real que existió y que existe todavía, en cada imagen de esa película, en cada escena que filmó, en la memoria de todos los que le conocieron. El 28 de marzo de 1993, una bala que no debía existir terminó con su vida. Pero la película que estaba filmando cuando murió sigue existiendo. Y en cada fotograma de esa película, Brandon Lee sigue vivo. ¿Qué te lleva tú de esta historia? ¿Qué cambia en ti cuando entiendes lo que se perdió esa madrugada en Wilmington, Carolina del Norte? Esa es la pregunta que Brandon Lee, sin quererlo, dejó para todos los que conocemos su historia. Si la historia de Brandon Lee te impactó tanto como a nosotros, si sientes que hay algo en ella que merece seguir siendo contada y recordada, suscríbete al canal para no perderte nada, y no puedes perderte el próximo video en el que hablaremos sobre otra vida extraordinaria que el destino cortó demasiado pronto, con secretos que la versión oficial nunca contó del todo.